de contagiados por coronavirus en Ecuador. Se informó también de un caso sospechoso dentro de un buque de la Armada que, aunque dio negativo a coronavirus, permanece en cuarentena. Además, se solicitó a las aerolíneas que los pasajeros llenen un formulario para poder contactarlos en caso de emergencia. En Babahoyo, el aislamiento de pacientes sospechosos está por terminar y la Brigada Las Manuelas visitará a la población vulnerable. A 95.000 ascienden los casos de coronavirus en el mundo. Una aerolínea británica, un científico estadounidense, estuvo a punto de lograr una vacuna hace 4 años, pero se quedó sin dinero. La extranjera que robó la vivienda de quien le dio posada y se llevó hasta el perro, ataca de nuevo. Si bien en playas ya no se robó la mascota, sí los dejó sin pasta dental. Femicidio en Los Ríos. Una venezolana fue asesinada a puñaladas presuntamente por su conviviente de la misma nacionalidad. Los hijos de la pareja no han sido encontrados. Descubren 2 armerías que funcionaban en Manabí aparentemente de forma ilegal. Gobernador del Guayas visitó a policía que resultó herida tras enfrentarse a delincuentes que pretendían robar su arma de dotación. Y fiscal general del Estado, Diana Salazar, pide 8 años de prisión para el expresidente Rafael Correa tras acusarlo de líder de la estructura delincuencial que cobraba sobornos a empresas privadas. También solicitará más de $1.000 millones como reparación integral. Así empieza la noticia, emisión estelar. Queridos amigos de todo el Ecuador, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos rápidamente con las noticias. En nuestro país se eleva a 13 el número de contagiados con COVID-19. Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Son personas que tuvieron contacto con el caso primario, mientras que un caso sospechoso dentro de un buque de la Armada Nacional que permanece en cuarentena dio negativo para coronavirus. Más detalles en la siguiente nota. De la totalidad de casos confirmados de coronavirus en Ecuador, 12 personas tienen síntomas leves. Todos están relacionados a la primera contagiada, quien es la única que permanece en terapia intensiva y con pronóstico reservado. Así lo ratificaron autoridades del Ministerio de Salud Pública la tarde de este jueves. Estamos aún en el segundo escenario, en el cual los casos positivos, pertenecen al mismo entorno del caso número 0. En ese sentido, un hombre, parte de los 50 tripulantes de un buque de guerra de la Armada Nacional, fue considerado como caso sospechoso por haber estado en contacto con algunos contagiados. Por ende, este buque entró en cuarentena en la base naval sur de Guayaquil desde el pasado lunes. El día de hoy, en la madrugada, uno de estos miembros incumplió la norma y fue rápidamente detectado en el aeropuerto de la ciudad, donde se le invitó a retornar a la unidad. Pero el resultado de su examen por coronavirus dio negativo. De igual manera, el tripulante será sancionado. El día de mañana estaría el buque levantando su cerco epidemiológico. Y con eso estarían en calma y actividades normales. Otra de las medidas de prevención que se adoptan a nivel aeroportuario es el formulario de declaración de salud del viajero, que será entregado a bordo del avión. Las personas que presenten síntomas respiratorios serán puestas en aislamiento y trasladadas a uno de los hospitales designados por el Ministerio de Salud. La próxima semana, a partir del 10 de marzo, será de manera obligatoria el control de la declaración que ingresen desde las ciudades, desde los países de México, Brasil y España. Desde estos países, obviamente, de los países que anteriormente estaban nombrados, que son la China, Italia, Irán. Por ahora, el cerco epidemiológico se mantiene en 121 personas, con la posibilidad de ampliarlo, informó Adriana Peralta.
Las autoridades aseguran estar adoptando todas las medidas para que el coronavirus no se propague en el país. Así lo manifestó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien resaltó que se ha solicitado a las aerolíneas que los pasajeros llenen un formulario a fin de conocer dónde viven. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Siendo Ecuador el país número 55 de los 88 a nivel mundial que presentan contagio de coronavirus, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que se están tomando todas las precauciones para que el virus no avance. Se ha prohibido la exportación de mascarillas para asegurar que en el Ecuador tengamos suficiente material si es que llega a ser necesario en grandes cantidades. Seguimos verificando en cada hospital que tengamos todo lo necesario. Por ello hizo un llamado a la calma y recordó a los ciudadanos que quien presente síntomas febril acuda a los especialistas y sobre todo seguir al pie de la letra las indicaciones. Yo creo que somos corresponsables, las autoridades, el gobierno, los gobiernos seccionales, los ciudadanos que se les pide permanecer en aislamiento y también los ciudadanos que no presentan ningún síntoma. El trabajo de la policía es mantener el orden, actuaremos en ese sentido. La policía también ha recibido protocolos para actuar con la prevención necesaria si es que está en contacto con pacientes. Sobre una declaración personal que solicitan varios países para determinar el estado de salud de los ciudadanos, la ministra dijo que este no es suficiente, por lo que Ecuador propone llenar un formulario especial. Pero ya se ha aprobado el día de ayer para el Ecuador y en unos pocos días, unas pocas horas, entrará en práctica. Se está pidiendo que todas las aerolíneas entreguen una forma, un formulario especial para que tengamos más información sobre los pasajeros. De tal manera que si alguien es diagnosticado, se confirma la presencia del virus, nos podamos comunicar con mayor celeridad con todos los pasajeros del avión. Declaraciones dadas durante el Gabinete Sectorial de Seguridad desarrollado en Guayaquil, donde se trataron temas importantes como la minería ilegal y el ciberseguridad. Aquí participaron Cancillería, Ministerio de Defensa, Policía y Telecomunicaciones. Informó Carlos Julio Gurumendi. En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el aislamiento para varios pacientes sospechosos de coronavirus está por terminar. A nivel nacional, brigadas de las Manuelas visitarán a la población vulnerable y comenzarán en la capital fluminense. A nivel nacional, respecto al coronavirus, 9 contagiados son de Babahoyo y 4 están en Guayas, aunque son cercanos al primer detectado. Así lo indicó en rueda de prensa el gobernador de la provincia, Camilo Salinas. Pero de estos 4, 3 son de los Ríos, pero están aislados en la provincia de Guayas. En Los Ríos se iniciará la visita de las Manuelas a los grupos vulnerables como adultos mayores y personas con discapacidad. Este programa se extenderá a todo el país, pero se iniciará en Babahoyo. 3.400 personas adultas mayores que van a visitar el MIES en Babahoyo. 14.000 en todo lo que es el distrito 1 del MIES. La mesa 2 se reúne a diario para analizar las novedades respecto al virus y las directrices nacionales. En poco tiempo terminará el aislamiento para algunas de las personas que dieron positivo, pero que ya cumplieron con el periodo determinado de 21 días bajo el monitoreo del Ministerio de Salud. Ese contacto tuvo reactivo, no presentó sintomatología, no presentó ningún tipo de dolor, malestar, y ya está evolucionando favorable, siendo positivo en el caso de coronavirus. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Colombia radicaliza las medidas de seguridad sanitarias en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con nuestro país, por el coronavirus. Los buses de turismo y los de transporte público no pueden ingresar a suelo colombiano y los pasajeros deben cruzar a pie tras ser sometidos a chequeos. Es momento de conocer la situación del coronavirus en el mundo. Ya se encuentra con nosotros Adriana Peralta para darnos los detalles. Adriana, buenas noches. Adelante, te escuchamos. Anneli, queridos televidentes, muy buenas noches. El brote de coronavirus a nivel mundial también repercute en la situación financiera de las empresas. Por ejemplo, una aerolínea británica quebró debido a la reducción del tráfico aéreo. Más sucesos en torno al COVID-19 en la siguiente nota. Veamos.
La aerolínea británica de bajo costo Flybe se convierte en la primera empresa víctima del coronavirus, pues ha quebrado. Los directivos de la compañía explicaron que ya tenían problemas financieros, pero el brote del virus complicó su situación, ya que se redujo drásticamente el tráfico aéreo mundial. Flybe tiene una importante presencia en aeropuertos como Aberdeen, Belfast City, Manchester y Southampton. Contaba con unos 9 millones de pasajeros anuales que viajaban a 170 destinos en todo el continente europeo. Por otra parte, el líder norcoreano Kim Jong-un envió una carta para consolar a los surcoreanos que luchan contra la nueva epidemia del coronavirus. Pyongyang ha impuesto restricciones y cerrado sus fronteras para tratar de prevenir el brote e insiste en que no han tenido un solo caso del COVID-19 que surgió en la ciudad china de Wuhan y que desde entonces se ha extendido por todo el mundo. Corea del Sur, por otra parte, reporta el mayor número de casos fuera de China. Alcanzan los 6.000 contagiados. Entre tanto, el Comité Olímpico Internacional se mantiene firme en que los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, se celebren tal y como estaba previsto. Y mientras la comunidad científica a nivel mundial avanza con sus investigaciones, un médico infectólogo del Colegio de Medicina de Houston en Estados Unidos declaró ante el Congreso de ese país que en el año 2016 él y su equipo estuvieron cerca de hallar una vacuna que podría ayudar a combatir este mal, teniendo como referencia el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, pero no consiguió el interés ni los fondos necesarios para probarla en humanos. Revisemos los sucesos de hoy en torno al brote de COVID-19 alrededor del mundo. Iniciamos en Wuhan, China. Ahí falleció un paciente 5 días después de haber sido dado de alta. En Europa, Reino Unido confirmó el primer fallecimiento por coronavirus y se trata de una persona mayor que sufría problemas de salud. Hasta el momento, el número de casos confirmados en ese país asciende a 115. Por otro lado, España reportó una tercera muerte y la cifra de contagiados llega a los 237. Madrid, con 90 casos, es la región más afectada. En América Latina, por otra parte, las autoridades de Brasil corroboran sus 2 primeros casos de coronavirus contagiados dentro del país y el total asciende a 8. Con esto continuamos contigo, Analí, adelante. Gracias, Adriana, por este importante informe. Y es momento de pasar a otros temas. Aparecen otros perjudicados desde la mujer supuestamente de nacionalidad chilena que roba en casas donde le dan posada, tal como ocurrió en Guayaquil hace pocos días. En esta ocasión sucedió en el Cantón Playas, donde aunque no se robó el perro de la casa, sí se llevó computadoras y hasta los utensilios de aseo personal de la familia afectada. Escuchemos. Era donde ella dormía. Por acá se identificó como María Fernanda Torres y también los engañó. Tuvo una breve relación sentimental con el hijo de esta señora. Regresó 2 años después con 2 menores de edad y pidió posada unos días hasta que su novio pase por ella, pero aprovechó que la propietaria acudió a una consulta médica para robarle. A mí se me lleva un televisor de 49 pulgadas, se me lleva una lacto de 14 pulgadas, una lacto de 11 pulgadas, 35 pares de zapatos nuevos, usados, las zapatillas de andar en casa, ropa, entra al baño y se lleva hasta el jabón, el shampoo en uso. Ese caso ocurrió en la cooperativa Durán en el Cantón General Villamil el año anterior y es la misma mujer que se llevó casi todos los bienes de otra familia en la cooperativa Horizontes El Guerrero en el noroeste de Guayaquil hace pocos días, utilizando la misma modalidad. Le identifico porque es la misma persona, o sea, por las fotos, del mismo modo, prácticamente el mismo modo. Lo conoció a mi hijo por medio de redes sociales, por Facebook, con un nombre que no es el de ella. Llegó un día lunes en la noche, estuvo el día martes y el día miércoles que yo tuve una consulta, al mediodía, tipo 3 de la tarde, ella me robó. A las víctimas, asimismo, les mencionó que era de nacionalidad chilena, que tenía familiares en aquel país sudamericano. Estuvo aquí solo 3 días. Se llevó hasta la pasta dental de los baños. Quien se salvó en esta ocasión fue Copito, su mascota. A él le suministraron una sustancia en un vaso con jugo y recuerda poco de lo que pasó aquel día. Ellos creen que no delinque sola, que está acompañada de hombres y mujeres que utilizan camionetas y furgones. Yo quedé aquí y me mandó a comprar la tienda, una canela, unos clavos,
que le iban a hacer colada para los hijos. Se roban la confianza de las personas humildes y al último sale con su cosa. Dicen que no es chilena y que todas las historias de la familia que cuenta son falsas y que podría estar en ese momento en casa de otra futura víctima, informó Charlie Pisa. Y mucha atención porque hace pocos minutos la Policía Nacional capturó a la mujer acusada de robar en la vivienda donde le habían dado alojamiento en Guayaquil. Los agentes del orden y la autoridad judicial allanaron un domicilio donde además encontraron los objetos robados de la vivienda de la víctima. La acusada fue trasladada hasta la Fiscalía del Guayas, donde se iniciará el procedimiento que por ley corresponde. Descubren 2 armerías que funcionaban aparentemente de manera ilegal. Los hallazgos se realizaron durante un operativo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. En Puerto Viejo, provincia de Manabí, la Policía Nacional visitó varias armerías autorizadas para el arreglo de armas con permiso de porte. En 2 de estos establecimientos, los agentes encontraron indicios aparentemente relacionados con actividades ilícitas. Se habrían incautado varios indicios relacionados a la fabricación de, en este caso, de cartuchos, municiones, al igual que balas. Durante el operativo fueron detenidas 3 personas, quienes son investigadas para determinar su grado de responsabilidad. Se encontraron algunas armas de fuego, entre ellas carabinas, escopetas, pistolas, revólveres. Unas armas tienen, en este caso, permisos y otras no las tienen. Toda esta evidencia fue trasladada con su cadena de custodia a través de criminalística con el objeto de presentarlo en una audiencia. En torno a la fabricación de armas de manera ilegal, el artículo 361 del Código Orgánico Integral Penal establece una pena de 3 a 5 años de prisión, informó Jorge Salazar. Se recupera satisfactoriamente la policía que enfrentó a varios sujetos que pretendían robarle su arma de dotación en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas. El gobernador Pedro Pablo Duarte, junto a los comandantes de la zona 8 y 5, la visitaron en el hospital donde está internada en Guayaquil. Jorge Escobar con el reporte. ¿Qué esperas tú de todo eso? Que den con el culpable de esto. A la hora de la verdad, María Clara siempre tuvo claro que era ella o los 4 sujetos que la atacaron en 2 motos la noche del miércoles. Queriéndome despojar de mi arma de dotación, realizando varios disparos. Incluso yo hice uso del arma de fuego en el forceje, porque con uno de ellos tuve que forcejear, ¿no? Yo realicé varios disparos, incluso ellos también. Tras la visita del comandante Zonal 5, coronel Galo Pérez, el gobernador Pedro Pablo Duarte y el comandante Zonal 8, general Víctor Arauz, también estuvieron en el hospital de la policía. Esta héroe que pudo evitar que le roben unas pistolas y se enfrentó valientemente con 4 desadaptados, 4 delincuentes. A través de todas las técnicas de investigación. ¿Qué tan cerca podrían estar de ellos? ¿Creen que hoy mismo podrían capturarlos? Estamos empeñados al 100% en capturar a este individuo. Según las autoridades, en no menos de un mes volvería a patrullar nuevamente las calles, aunque ella confiesa que en medio de su valentía también hubo temor. Aparentemente no ha afectado ningún órgano importante y está justamente en evaluación para seguir con todo el proceso de recuperación de nuestra compañera. ¿En algún momento tuviste miedo? Sí, como por lo que realizaron varias detonaciones ellos. Incluso cuando ya se iban yendo, realizaron disparos. Su hermana prefirió el silencio y María, con 4 años de servicio, permanecerá asilada hasta que pueda volver a ponerse las botas y ellos caigan. Saber que contamos con el respaldo de ellos hacia nosotros es muy importante para nosotros. Informó Jorge Escobar. Más de 1.000 millones
millones de dólares es lo que solicita la fiscal general Diana Salazar como reparación integral por el caso sobornos, además del máximo de la pena por cohecho más un tercio, es decir, 8 años de pena privativa de libertad. La fiscal acusó al expresidente Correa como líder de la estructura delincuencial que cobraba sobornos a empresas privadas. Con mano dura se presentó la fiscal general del Estado, Diana Salazar, al cierre de alegatos en audiencia de juzgamiento por sobornos 2012-2016. Pidió al tribunal se aplique la pena máxima que establece el Código Orgánico Integral Penal por cohecho, que es de 6 años de pena privativa de la libertad, más un tercio, es decir, 8. No más acusaciones en contra de las personas que se encuentran en la mínima pirámide, sino estamos yendo a luchar contra las estructuras que han permanecido en el poder. Salazar sustentó la teoría que el expresidente Rafael Correa es quien lideraba la estructura delincuencial, encargada de recaudar recursos económicos no justificados a empresas privadas para campañas electorales del correísmo, a cambio de contratos con el Estado. Lo acusó de autor mediático por dominio, y a Jorge Glass, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Pamela Martínez, Laura Terán, Cristian Viteri, Viviana Bonilla y los representantes de 10 empresas privadas de autores directos. En la cúspide de la estructura se encontraba el expresidente Rafael Correa Delgado, el hombre de atrás. Está en el poder, dispone a las personas que ejecuten una disposición. En tal virtud que no vamos nosotros a encontrar, por supuesto, la suscripción de un contrato, porque no necesita, porque para eso tiene su ministro, porque para eso tiene su secretario. Sin embargo, para Martínez y Terán se solicitó la reducción del 90% de la pena aplicada al resto, por haber colaborado con la Fiscalía. Para Pedro Verduga, un tercio, también por su ayuda. Contra Yamil Masud, ex asesor de la ministra María de los Ángeles Duarte, no se presentó acusación. Sobornos que podría dar paso al nacimiento de otros delitos. Un lavado de activos, por ejemplo, con un posible enriquecimiento ilícito y también con peculado. Lo recaudado por sobornos en cruce de facturas y en efectivo sería $7.577.000. Por reparación integral, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, se puede solicitar 3 veces esa cantidad, es decir, más de 23 millones, pero para Salazar al parecer eso no es suficiente. Y que consiste en la sumatoria total del otorgamiento de contratos y que asciende a la suma de $1.000 millones. Algo en lo que la Procuraduría General, que actuó como acusador particular, no coincide. El monto del daño causado está en $23 millones. Ese cálculo se sacó en base a el informe pericial. Informó Héctor Romero. Enseguida, femicidio en Los Ríos. Venezolana fue asesinada a puñaladas, presuntamente por su conviviente de la misma nacionalidad. La biotecnología la sedujo y hoy son quienes resuelven los problemas agrícolas del país. Al volver del corte, conozca a las mujeres científicas del CIBE. Estamos de regreso con un hecho lamentable. Una mujer venezolana fue asesinada a puñaladas presuntamente por su conviviente de la misma nacionalidad en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Los hijos de la pareja no han sido hallados, por lo que se presume que el supuesto asesino se los llevó en su huida. El hedor que emanaba de la habitación que alquilaba la familia venezolana dio la alerta para que los vecinos llamaran a la policía, quienes lograron descubrir el cuerpo sin vida de Maricelis Camacaro. Estamos asombrados porque ellos compraban mis locales allá compraban. El marido el día domingo sí llegó con una niñita a comprar, pero ¿qué vamos a imaginar qué va a pasar? La joven de 25 años habría sido asesinada en presencia de sus hijos, que aparentemente se encuentran en poder de su padre y presunto asesino. Manifiestan que en horas de la madrugada del día de ayer
lo que se escuchaba es que lloraban los niños, que se escuchaba que había unos gritos. Entonces presumimos de que este homicidio, este femicidio se cometió ahí en el interior y ahí estaban los hijos. Esta familia se dedicaba a la venta de confites en la avenida 6 de octubre, a pocos metros de donde residían, el lugar donde ella fue asesinada. Un año tenían viviendo aquí, yo vivía en el semáforo plata, así. ¿Vivían en uno de estos departamentos? Ahí atrás, en el departamento de atrás, vivía en el último. Tiene una herida a la altura del cuello, entonces eso se presume que fue la causa de la muerte de esta ciudadana. La policía ha enviado la alerta a los pasos fronterizos para tratar de capturarlo antes de que llegue a países vecinos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Pasamos a otro tema. El Consejo Nacional Electoral aclaró que no se pretende modificar los reglamentos para beneficiar a algún partido político. Indicó que el procedimiento para presentar candidaturas no se cambió durante las reformas al Código de la Democracia. Tras las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional al Código de la Democracia y que entraron en vigencia en febrero pasado, el Consejo Nacional Electoral debe construir 49 reglamentos para su aplicación. Según la presidenta del organismo, Diana Tamaín, de allí se habrían generado algunas malas interpretaciones en torno a que con ello se buscaría favorecer algún partido político, por lo que salió a desmentirlo. El Consejo Nacional Electoral no modificará ningún reglamento para favorecer a ninguna candidatura. Aclara que el proceso de inscripciones de candidaturas no fue parte de las reformas realizadas al Código de la Democracia en diciembre del 2019. En este sentido, el Consejo Nacional Electoral no puede modificar la ley y su reglamento no será en ningún caso contraria a la misma. En este marco explicó que cualquier ciudadano que pretenda ser candidato debe pasar por dos procesos. El primero, elecciones primarias, es decir, ser elegido dentro de su partido. Para ello tienen que hacerlo de forma personal, es indelegable y tienen además que suscribir un formulario de aceptación de la candidatura. Un primer paso en el cual el candidato debe estar obligatoriamente presente. Sin embargo, indica que la norma no establece o limita el territorio donde se puede realizar, sea dentro del país o en el exterior. Eso depende de cada reglamentación interna de los reglamentos y los estatutos que tengan cada organización política. El segundo filtro es inscribir la candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, dentro de este proceso, no necesariamente lo debe hacer el candidato. Las realizará el director nacional del partido o el representante legal del movimiento según corresponda. Es la persona encargada de inscribir la candidatura. Se tiene que hacer en cualquiera de las 24 provincias del país o en las circunscripciones en el exterior. Finalizó enfatizando que todos los ciudadanos que no tengan inhabilidades establecidas en la Constitución y en la ley, como sentencias ejecutoriadas por cualquier delito, podrán inscribir su candidatura. En Quito informó Adriana Rojas. Según el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Nicanor Moscoso, los consejeros de minoría del CNE deben deponer posturas personales a fin de evitar contratiempos administrativos en las próximas elecciones. De su lado, el editorialista Byron López Castillo cree que la falta de probidad agudiza la crisis y advierte del riesgo de transparencia. En el organismo encargado de garantizar la democracia, aún no se ponen de acuerdo. Y mientras hay convocatorias paralelas a los medios, este ex titular de la función electoral cree que la postura de la minoría debería pasar la página. Y en democracia, las mayorías precisamente son las que mandan. O sea, es lo mismo en el Congreso Nacional. ¿Quiénes son los que deciden? Una mayoría. Y la decisión de quién es tomada por el Congreso Nacional. Pero hay quienes creen lo de fondo es precautelar, lo que está a pocas cuadras. Que la pugna interna no socave las aspiraciones ciudadanas. Un descalabro electoral. Usted comprende que sería muy grave en este momento político que vivimos una cuestión de ir a una elección con un organismo que no tiene credibilidad. Moscoso apunta que tampoco hay cómo perderse. Tras los últimos cambios al Código de la Democracia, aquí solo cabe un asunto operativo. El Congreso Nacional no decidió llevar adelante el juicio político y eso ya pasó. El caso del señor Loyo o de quien sea
ya es historia política. Lo que tienen ellos ahora es que asumir su responsabilidad. Antes de que el Consejo de Participación Transitorio restituya su configuración con los partidos y movimientos más votados, se cuestionaron los concursos de oposición y méritos por su condescendencia con el poder de turno. No hay, mi opinión, en el Ecuador un criterio unánime para decir hagamos esto y con esto logramos positivamente algo. Aquí se juega al azar para ver qué pasa, para ver qué sucede, se toman medidas que luego son contraproducentes. Las elecciones serán el 7 de febrero del próximo año y la estampida de precandidaturas ha empezado, informó Jorge Escobar. La biotecnología la sedujo y hoy son quienes resuelven los problemas agrícolas del país. Al volver del corte, conozca a las mujeres científicas del CIBE. Jóvenes mujeres integran el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la ESPOL en Guayaquil. Conozcamos las historias de quienes por su vocación han viajado hasta la Antártida, así como sus sacrificios por el estudio permanente de microorganismos que permitan contrarrestar enfermedades y plagas. Toda la vida. Realmente desde que fui niña siempre estuve inclinada hacia las cosas ambientales. Entonces veamos las placas en el computador. Tiene la ciencia en el ADN como el instrumento que le permite primero a ella y a través de su trabajo a la sociedad decodificar microorganismos que pueden acabar con plagas y epidemias. Existe una lucha constante, por ejemplo, entre microorganismos benéficos y patógenos. Y tratamos de irnos a focalizarnos en la raíz del problema, ¿no? Cómo con los microorganismos nosotros podemos, por ejemplo, encontrar la cura a una enfermedad o cómo podemos hacer un control biológico. Lorena es bióloga y lleva más de 6 años trabajando en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, de la ESPOL. Hace poco estuvo en la Antártida, levantando nueva información. Hemos probado diferentes bacterias que pueden combatir microorganismos que afectan el cultivo del camarón. Por ejemplo, hemos estudiado microorganismos que viven dentro de las plumas de aves. Las aves son especies que captan muchos metales pesados y hemos estudiado estos microorganismos que podrían servir en el campo de la bioremediación. Dainet Sosa es la directora del CIBE, cubana con 6 años en el país, ingeniera agrónoma y doctora en biotecnología, en microorganismos y plantas. Brindan soluciones desde la biotecnología a la agroindustria, específicamente en bananos y cacao, pues porque son los 2 cultivos más importantes del litoral. Miriam viajó al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de México. Lo hizo con las aspiraciones a cuestas, su esposo e hijo. Quizás tiempos atrás no había muchas mujeres dedicadas a la ciencia, puesto que había cierta manera en la que la mujer pues solamente pasaba en la casa y cuidaba a sus hijos. Sin embargo, esto ha cambiado y ahora todos tenemos diferentes oportunidades. Porque no solamente trabajamos 8 horas en una oficina, muchas veces vamos a casa, llevamos trabajo también y tenemos que saber mantener un equilibrio con nuestra familia, ¿no? Considero que en la casa, pues bueno, muchas mujeres que saben lo que es estar en casa, es un trabajo que no se remunera y que nunca acaba realmente. Son las mujeres científicas del país que día a día muelen sus conocimientos a cuenta de un compromiso con la humanidad, la flora y su fauna. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.
Mariana de Jesús Paredes es la primera santa ecuatoriana canonizada en el año 1950. A ella se le atribuyen varios milagros y se le otorgó la calidad de santa por el sacrificio de ofrendar su vida por el cese de un terremoto y una epidemia. Mariana de Jesús Paredes desde pequeña dio muestras de una vida religiosa de amor a Cristo y de caridad hacia los pobres. Nació en Quito en 1618 y decidió servir a Dios viviendo en una habitación que hoy corresponde al coro del monasterio del Carmen Alto. A los 10 años hizo votos de castidad y obediencia. Su vida estuvo llena de sacrificios dedicada a la oración, a la piedad, evangelización y penitencia. Se mortificaba en la comida para regalarle a los pobres. En 1645 un terremoto azotó Riobamba y Quito, desatándose una epidemia donde murieron miles de personas. Ella ofreció a Dios su vida por la del pueblo. A partir de ahí los sismos cesaron y la peste se alejó. Cayó enferma y luego de 2 meses murió a los 27 años. 300 años después, Mariana de Jesús fue declarada heroína nacional. Es conocida como la Azucena de Quito por un suceso sobrenatural. Cuando estaba enferma, la sangre que le sacaban era vertida en una maceta del huerto de la misma que nació una bellísima azucena. Por los milagros que se le atribuyen, fue beatificada en 1853 y posteriormente canonizada en 1950, siendo la primera santa quiteña considerada como patrona de Ecuador. El cantante guayaquileño Johan Vera, ganador de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en Chile, se reunió con la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, quien le entregó un reconocimiento por su logro. El artista aseguró que está viviendo uno de los mejores momentos. El cantante ecuatoriano Johan Vera cumplió agenda en Guayaquil. Luego de ganar el máximo galardón del Festival Viña del Mar, este jueves se reunió con la alcaldesa del puerto principal, Cintia Viteri. Mostró el trofeo. Los guayaquileños volamos alto, aseguraba. Cantar y llevar un poco de mi música, de nuestra música, a un país que de verdad está pasando por momentos muy difíciles. Creo que como artista me impactó mucho la situación de Chile y qué bonito poder ir con una canción como Perdón, que les traía un poco de luz, un poco de paz en momentos tan complicados. El desempeño escénico, además de sus interpretaciones, todo su talento, hicieron que representara al Ecuador. Regresó con uno de los reconocimientos más prestigiosos, un ejemplo a seguir, a nunca renunciar a los sueños. Creo que no había nada más emocionante para mí que escuchar competencia internacional, Ecuador, y sobre todo escuchar en la final, ¿no? Con nuestra bandera, verla en ese escenario tan grande, de verdad era un momento hermoso. Lo que ha traído Johan es una medalla para la bandera de Ecuador y otra medalla para la bandera de Guayaquil. Eso es lo que ha hecho con su talento, con su esfuerzo y con el amor que todos los ecuatorianos tuvimos al verlo presentarse. Los planes a futuro del artista, seguir perfeccionándose para alcanzar más logros, dejar el nombre del Ecuador muy en lo alto. Educar a artistas nuevos, crear una industria acá que tanto lo necesita, porque el talento lo tenemos. Yo creo que es más cuestión de querernos y apoyar lo nuestro y subir nuestra autoestima respecto a nuestra música y nuestro arte, porque acá hay todo, tenemos todo el talento del mundo. Informó Julio César Saona. El barranco del río Tomebamba no es solamente un ícono de la capital azuaya con sus casas colgantes. Es también un rincón natural que debe ser contemplado y recorrido con gran interés y capacidad observadora. En el lugar representa un símbolo de identidad cuencana. Veamos. Lo primero que observa el caminante en este espectacular paseo es la presencia del piñuelo, especie que los cuencanos le han llamado bouquet de novia. Ya en el llamado Paseo 3 de Noviembre, sendero peatonal lleno de verdor y belleza, se observan junto al río hermosos y curiosos árboles que albergan a cantarinas aves, mientras las vistas que proyectan son de veras encantadoras para todos los paseantes junto al río Tomebamba. Por eso
De pronto, el caminante encuentra una escalinata sobre la cual un hermoso árbol de molle bifurcó su tronco cual si fuera un natural puente, siendo el elemento más llamativo de este singular rincón cuencano. Que las orillas de nuestros ríos, especialmente el Tomebamba, es el símbolo más grande que tenemos de vida y de naturaleza en la ciudad de Cuenca. Las viejas casas colgantes que se observan en el barranco muestran cada una diversos y variados detalles para ser contemplados con inusitada atención. Las madrugadas hay gente que viene a admirar las aves que existen en ese lugar. Creo que es uno de nuestros sitios emblemáticos de Cuenca como para disfrutarlo y caminarlo. Como dice nuestro eslogan, Cuenca es una ciudad para vivirla. Los árboles que se encuentran en la ribera del río junto a las plantas y arbustos y un bosque de piñuelos son los elementos que invitan a soñar con espíritu contemplativo. Es un lugar donde los poetas se inspiraron por mucho tiempo y que creo que todos podemos seguirnos inspirando sin ser poetas, solamente por el hecho de caminar por ese lugar. Las bellezas de este verde espacio citadino terminan en el trayecto con la llamada Casa de los Arcos, que se rige solemne y majestuosa para la vista y contemplación de todos los observadores. Es un lugar maravilloso para visitarlo, para disfrutar del aire libre, de mirar nuestro maravilloso Tomebamba. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Mañana, amables televidentes, en nuestro espacio de opinión estará Agustín Albán, secretario de Cenecir, con quien dialogaremos sobre el examen Ser Bachiller. De esta manera finalizamos esta presente emisión informativa. Será hasta nuestra próxima emisión. Gracias, como siempre, por su amable sintonía. No cambien de canal. Enseguida, el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.